¿Qué tal, mi gente? Bendiciones, que la gracia y la paz de Dios sean sobre cada uno de sus hogares. Hoy en este nuevo video estaré compartiendo un poco de mi biografía, de quién soy, de dónde vengo y mi experiencia de cómo Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya que cuando comencé este canal en YouTube dije que estaría compartiendo con ustedes prédicas, la palabra del Señor, testimonios y experiencia. Y qué mayor ejemplo que compartir con ustedes cómo Dios me llamó a sus caminos. Así que sin más nada que decirles, comencemos. Bien, como ustedes ya lo saben, mi nombre es Christopher López. Actualmente tengo 25 años de edad. Estoy casado, mi amada esposa se llama Valerie. Y como pudieron notarlo por mi acento o por mi forma de hablar, soy venezolano, aunque actualmente no resido en Venezuela, sino en España. Tengo aproximadamente casi 6 años sirviéndole al Señor en este camino. Y bueno, como les dije al principio del video, que estaría diciéndoles desde qué momento, cómo fue mi conversión en el Señor. Para comenzar, no tuve una infancia cristiana, ya que mi familia, mis padres no eran cristianos. Incluso la única cristiana entre mis padres solamente es mi madre actualmente. Pero yo estoy convencido de que mi padre pronto llegará a los caminos del Señor. Bueno, yo crezco en este hogar, un hogar donde mi madre se veía más reflejada o inclinada más hacia la parte católica, aunque realmente no era una católica muy devota, sino que como muchas familias que a lo mejor como te inculcan de padre a hijo, y de ese hijo le inculca a su hijo también, y así de generación en generación, de que tienen que seguir una religión. Pues bueno, mi madre también fue algo así. Ella decía ser católica, mas no era practicante. De vez en cuando iba a alguna misa, qué sé yo, hacía un rezo, pero lo cierto es que no crecí en un hogar cristiano. Y también lo cierto también es que ella estaba en la búsqueda de Dios. ¿Cómo pude notar eso? Y es que ella le abría las puertas a personas que venían trayéndoles palabra de Dios, ya sean católicos, ya sean cristianos evangélicos, incluso los testigos de Jehová. Ella estaba buscando a Dios, porque tú te das cuenta cuando alguien está buscando a Dios es cuando es receptivo, es recíproco, cuando tú le estás hablando de la palabra de Dios. Bueno, así era mi madre. Le hablabas y ella te escuchaba, te invitaba a pasar, te daba café para que tú le compartieras, incluso te aceptaba la invitación a la iglesia. Con eso yo pude notar de que ella estaba en la búsqueda, solo que no encontraba el camino que la llevara a esa relación con Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Pasaron los años, yo fui creciendo, yo vivía con mi hermano mayor también. Cabe destacar que mi madre y mi padre se separaron cuando yo estaba pequeño y solamente me crié con mi hermano mayor y mi madre. Ya acabo de decir que soy de Venezuela, específicamente del estado Cojedes, de San Carlos. Crecí en la comunidad de Arizona. Allí fue donde pasé toda mi infancia hasta mi adolescencia. Y bueno, después que me casé y me mudé, ahí en esa comunidad hice muchas amistades, incluso veía actividades cristianas que se hacían en la comunidad de Arizona. Y en esas actividades a mi madre la invitaban también a que fuese a los cultos, a los evangelismos. Y cuando ella iba, me llevaba consigo. Y íbamos y escuchábamos la palabra de Dios. Recuerdo que cuando mi hermano estaba en la universidad, él se enamora de una muchacha. Esta muchacha antes había sido cristiana, ella se había apartado, en ese tiempo era novia de mi hermano, pero ella le había dicho a mi hermano que ella quería volver al camino del Señor y que su noviazgo, ella quería llevarlo al matrimonio, que si no era así, que entonces que se iban a dejar. Como mi hermano tampoco nunca fue cristiano, nunca sintió esa afinidad con el evangelio, pero como él estaba enamorado ya de esta chica, él decide aceptar sus condiciones y decide seguir esa relación con un propósito a un matrimonio a futuro. Recuerdo que esta chica le dijo a mi hermano para ir a la iglesia. Mi hermano empezó a ir, a llevarlo. Ella se congregaba en la iglesia de los Jardines de Siruma, también allá en San Carlos Cojedes.
Esta iglesia la pastoreaba el pastor José Gregorio. Actualmente él ya partió con el Señor y vaya que era un hombre de Dios. Yo lo apreciaba mucho. Dios lo usaba a la hora de la predicación. Así que entonces mi cuñada empezó a invitar a mi madre también a la iglesia. Ella le acepta la invitación, empieza a ir. Esto quedaba de polo a polo de donde vivíamos nosotros, de extremo a extremo de la ciudad. Mi madre siempre pagaba taxi. Ella aceptaba la invitación y siempre iba. Siempre iba. Mi hermano tenía una moto, también mi hermano la llevaba. Y mi madre también me llevaba a mí. Y ahí donde fue que yo empecé a escuchar la palabra de Dios por primera vez. Por primera vez, puedo decirlo, dentro de un templo. Porque ya yo la había escuchado en la comunidad donde yo vivía. Escuchaba las campañas que se hacían allí, ya que como era de noche, tú siempre te sentabas afuera de tu casa y escuchabas a los predicadores a decir: Cristo viene, arrepiéntanse, hay un infierno que es real, hay un cielo por venir y todo esto. Y recuerdo que llamaban a las personas para orar por ellas, traían predicadores internacionales e incluso traían profetas de Dios, que ellos profetizaban las cosas que iban a suceder. Y lo increíble es que sucedían. Y eso te decía: oye, ahí hay algo. Eso como que es de Dios. Y eso, como quien dice, creaba esa cultura de que la comunidad sabía de que había una iglesia que siempre llevaba la palabra de Dios. Y yo crecí con eso, escuchando las campañas, siempre iba, veía a los predicadores. Y la verdad a veces me daba hasta miedo. Me daba miedo porque cuando estos predicadores profetizaban cosas, sabía que se cumplían y me daba miedo de que quizás me llamasen a mí y me dijeran si no te arrepientes o no te entregas al Señor, te va a acontecer tal cosa. Entonces me daba miedo porque quizás yo a lo mejor no quería nada con el evangelio porque desconocía, no sabía qué era. Volvemos al punto donde ya mi madre empezó a ir a la iglesia, a esta iglesia que les comenté que quedaba polo a polo. Empecé a sentirme un poco atraído a escuchar. Y escuchaba también esto de que Cristo venía pronto, escuchaba que el Señor perdonaba pecados, que no importa cómo las cosas que hiciste, que Él podía hacer las cosas nuevas en ti. Pero una cosa es que tú lo escuches y otra cosa es que se te sea revelado. Quizás a mí no se me había sido revelado aún, pero se me estaba sembrando la semilla en el corazón. ¿Sabes que la palabra dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Yo creo que esta promesa se cumplió en mi vida. Entonces, siempre que hacían el llamado para que pasasen al frente, o las personas que querían entregar su vida a Cristo en la iglesia donde íbamos, mucha gente pasaba, pero mi madre nunca pasó, o mi madre nunca levantó la mano para hacer la confesión de fe, de entregar su vida al Señor, sino que solamente iba de oyente. Quizás le daba un poco de miedo, o quizás como muchas personas hay veces que tenemos pecados que aún no queremos dejar o abandonar. No sé, la verdad no sé. Pienso que pudo haber sido esas dos opciones, o que no quería dejar ciertas cosas, o tenía miedo, o le daba vergüenza pasar al frente, qué sé yo. Lo cierto es que llegó al punto de que pasaron los meses y ella toma la decisión y acepta al Señor en su corazón. Y entonces ella empieza a tener una vida cristiana. Cuando empezamos a ir a la iglesia yo tenía alrededor de unos 14 años, 13, si no me equivoco. Y ya a los 15 años es donde empieza mi periodo de rebeldía, como todo adolescente. Pues a veces yo no entraba a la iglesia, mi madre me llevaba, me decía: hoy hay servicio, hoy vamos. Yo decía: no quiero ir, no, usted se va conmigo. Y así, por obedecerle me iba. Pero incluso no entraba dentro de la iglesia, me quedaba afuera. A veces entraba, estaba con el móvil, con el teléfono allí, ignorando lo que decía el predicador o el pastor, qué sé yo, me daba igual, porque quizás ya mi enfoque no era eso. Me parecía bonito, bien, incluso las canciones hasta me las memorizaba, me las sabía, porque eso ya había quedado implantado en mí desde que empezamos a ir, desde los 13, 12 años, si no recuerdo, hasta ya ese periodo de 15 años que yo empiezo ya a mi etapa de la adolescencia, donde empiezo a sentir más atracción hacia las cosas del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ese momento yo empiezo ya a dejar de ir a la iglesia.
Bien, mi madre se quedó ya sirviéndole al Señor. ¿Qué sucede? Mi madre ya después del tiempo, ella ya por cuestiones de la situación del país, ya no pudo seguir costeando el taxi. Por más que la iglesia la intentó ayudar también para que fuese, para pagarle el transporte, ya no pudo ir, sino que decidió congregarse en una iglesia que era de la misma comunidad de Arizona. Entonces yo empiezo ya a hacer lo que me daba la gana, hablándolo vulgarmente. Empecé a probar sustancias que no eran debidas, a fumar, consumir el alcohol, todo eso. Empecé a estar en discotecas. Empecé a tener una vida, digámoslo así, un poco descarriada, mundana. Empecé a hacerme piercings, túneles. Empecé a estar en la moda como todo joven quiere estar, a vestirse como un joven de la calle, a pintarme el pelo, a hacer lo que yo quisiera, mujeres, todo eso, placeres mundanos, placeres carnales. Recuerdo que duré mucho tiempo en esa etapa, creyendo que ahí me iba a sentir bien, que estaría lleno, que estaría comiéndome el mundo, como decimos mucho allá en Venezuela, con esa expresión, que no estamos comiendo el mundo, que somos nosotros haciendo lo que nos da la gana, pero al final te das cuenta de que hay caminos que al hombre le parecen justos o rectos, pero su final es camino de muerte. Y yo creí que eso era vida, estar de fiesta en fiesta todos los fines de semana. Teníamos amistades con que salíamos, nos reuníamos en casa, hacíamos fiestas. Incluso yo era un poco conocido en la comunidad, en mi pueblo, porque me la pasaba siempre en las fiestas, me las pasaba siempre en nosotros le decimos allá también matinés, en fiestas con temática de Halloween. Pero llega el momento donde ya a mis 19 años de edad comienzo a sentir una inquietud en mi corazón. Yo creía que esas cosas que yo hacía me satisfacían. Creía que por más que fumara, por más que bebiera, por más que fuera fiesta, creí que eso me satisfacería. Y por más que tuviese mujeres, nada de eso. No sé, dentro de mi corazón empezaba a sentirse como que eso no era nada. Sentía como un vacío. Sentía que faltaba algo. Dentro de mi corazón resonaba algo. Y era que mi corazón quería unirse al corazón de Dios. Solo que al momento no entendía, no sabía cómo hacerlo. Hasta que Dios fue tratando conmigo y luego entendí que Él me estaba llamando a sus caminos, a servirle de corazón. Esto no se los conté, pero en el 2017 yo quise intentarlo. Quise buscar de Dios, quise estar en la iglesia donde mi mamá se congregaba anteriormente, ya que ya se había cambiado a la iglesia, a la comunidad donde nosotros somos. Pero como yo había sentido más afinidad con los hermanos de donde empezamos a ir a la primera iglesia, empecé a ir a esa congregación para ver si, no sé, si Dios hacía algo en mí, porque quería servirle, pero al final no pude. Recaí, volví otra vez a la fiesta, volví a hacer todas las cosas que no debía hacer y no pude hacerlo. Y bueno, pasa ese tiempo desde el 2017 al 2019, ahí vuelvo a sentir el llamado de Dios, como les acabo de comentar, fuertemente. Ya siento que era el momento, era la necesidad que había en mí era tan grande que me urgía. Hay un versículo en la Biblia que dice, como el ciervo que brama por las aguas, o como el ciervo que clama porque le den agua, así clama, oh mi alma, por ti, Dios. Yo entendí ese texto y era que así como ese ciervo se siente, me sentía yo. Sentía que necesitaba esa agua, que solamente esa agua la da Dios, esa agua espiritual. Y así a esa mayor necesidad, esa magnitud, así es como me sentí. Recuerdo que yo tenía unos amigos con que yo me la pasaba en ese entonces. Actualmente solamente mantengo amistad con uno solo, mi amigo Alfredo. Alfredo, si tú estás viendo este video, que Dios bendiga tu vida y sé que Dios también está haciendo algo grande en ti. Bueno, me la pasaba con él, siempre nos reuníamos en su casa, salíamos, hacíamos todo lo que todo joven hacía, todo joven que no le sirve a Cristo. Recuerdo que en una de esas fiestas
una de esas salidas a la plaza, una de esas salidas a ciertos lugares, yo le comenté en una ocasión, hermano, no te extrañes si yo en algún momento busco de Dios o dejo todo esto. Y él me queda viendo así como extrañado. Hermano, ¿y por qué tú dices eso? Le digo, no sé, es que, no sé, siento que lo necesito. Solamente me miró y bueno, guardó silencio y ya, me cambió el tema. A partir de ahí, yo empiezo ya hasta dejar todo. Poco a poco empiezo ya, había hasta dejado hasta el cigarrillo, había dejado ciertos vicios y aunque me faltaban algunos, aún me faltaban ciertas cosas, claro, era porque yo aún no había entregado mi vida por completo al Señor, pero ya Dios estaba haciendo la obra en mí. Recuerdo que una noche estuvimos en la casa de mi amigo, probamos la sustancia que no debe ningún joven probar y me fui a mi casa, la casa de mi madre, tarde en la noche. Llego allá y empiezo a meditar. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué? ¿Qué propósito? ¿Será que hay una vida después de la muerte? ¿Por qué morimos? Si verdaderamente existe un Dios, ¿será el Dios que predican los cristianos? Y todas esas preguntas pasaron por mi mente, todas esas preguntas que quizás al momento no tienen una respuesta en una mente que nunca ha estudiado la palabra, la Biblia, pero quería responder esas respuestas y sabía que esas respuestas estaban en el mismísimo Dios eterno. Así que en toda esa meditación llegué a la conclusión y dije, si existe un cielo o si existe un infierno, yo estoy metido en problemas con Dios. Porque si para ir al cielo hay que arrepentirse de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, yo no lo he hecho aún todavía y aún no he vivido para Dios. Entonces dije que hasta esa noche yo abandonaría mi vida como inconverso, como mundano, como un joven que le gustaban los placeres carnales y terrenales. Y fue donde esa noche decido abandonar todo. Esa noche hasta el sol de hoy, más nunca probé ninguna sustancia prohibida, más nunca probé el cigarrillo, más nunca probé alcohol, más nunca fui a una fiesta. Y es que, aunque esa noche no acepté al Señor con mi boca confesándolo, en mi corazón ya lo había hecho. Pasó al día siguiente. No recuerdo muy bien si le comenté a mi madre de que había tomado esa decisión en mi corazón de aceptar al Señor. Lo cierto es que yo recuerdo que había una hermana en Cristo que vivía o vive todavía en la comunidad que queda cerca donde yo vivo, una comunidad vecina. Quizás yo no era mucho de su agrado porque yo me la pasaba con uno de sus hijos y ella no le gustaba tampoco que sus hijos estuviesen en las malas andanzas, en las fiestas y todo eso, pero ella era cristiana y yo sabía que siempre en su casa hacían servicios, hacían cultos. Lo único que se me ocurrió fue pasar por su casa y ver si ese día habían culto para yo poder asistir y esa noche confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, cuando pasó ese día siguiente, que yo voy a ir en la noche, veo que están reunidos todas las hermanas ahí en la parte del frente, sentadas en sillas. Llego, le pregunto, buenas, hoy hay servicio. Me dice, hoy estamos reunidos, pero hoy no hay culto, porque hoy tenemos una reunión de líderes y todo eso. Pero pasa, dime, ¿qué necesitas? Entonces, fue allí donde yo le dije que quería venir a escuchar la palabra de Dios, quería asistir al servicio que hacían. Y fue entonces cuando ya empezaron a hablarme más de Dios, aunque como yo les dije al principio, aunque yo no creí, sino que aunque escuché la palabra de Dios en la primera iglesia que fui con mi madre, yo fui a esta mujer. Solo Dios sabe el propósito y yo hoy en día entiendo por qué pasó así. Y bueno, fue donde ella me ve extrañada y queda también como un poco impactada porque ella sabía que yo no era de estas cosas, de ir a una iglesia o ir a un servicio, ya con mi vida un poco rebelde. Ella sabía que yo no iba a hacer eso, pero eso le extrañó a ella. Y por eso es que dijo, pasa, ven, yo te recibo, ¿qué necesitas? Y como yo le comenté todo eso, me dijo, bueno, ¿quieres aceptar al Señor? Yo le digo, sí. Y yo creo que esto le impactó a ella demasiado a tal punto que, bueno, no lo creía. Y fue donde, bueno, me repite conmigo estas palabras, me hizo la confesión de fe y acepté al Señor
como mi único y suficiente Salvador, esta vez confesado con mis labios. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a visitar más a esta hermana, porque siempre ella se sentaba con su esposo afuera, y empecé a ir para sus casas, y ella me decía, bueno, mira, ahora que eres cristiano, tienes que empezar a leer más la palabra, la Biblia, tienes que empezar a ir a una iglesia, porque eso es lo que hacen los cristianos, vivir para Dios. Y yo le digo, ok, está bien, yo lo voy a hacer. Y entonces yo aún todavía no había cambiado mi apariencia como joven que anda en las cosas de la moda del mundo, sino que aún me vestía como llegué, tal cual. Tenía mi pelo todavía largo, pintado, todo eso, piercing, zarcillo, túneles, bueno, para de contar. Yo le empecé a preguntar, mira, yo quiero agradar a Dios, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo quitarme para agradar al Señor? ¿Qué no le gusta? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué hago? ¿Qué no? Le decía. Y ella me decía, bueno, ya que tú me lo preguntas, porque me dice que no es normal de que eso lo pregunten los jóvenes, porque hay jóvenes que quizás tú les dices, mira, eso no está bien, y se molestan porque tú lo estás corrigiendo, aun cuando es para un bien para ellos. Pues ella se extraña más bien que yo me estoy ofreciendo a preguntarle qué está bien y qué está mal para yo dejar de hacerlo. Y ella me dice, bueno, ya que tú me lo preguntas, mira, tienes que cambiar esto, cambiar esto. Y ahí fue donde poco a poco yo me fui quitando las cosas que tenía que quitar y cambiar en mi vida. Y empecé también a hablarle a este amigo, a otros amigos, diciéndole que Dios también podía hacer cosas grandes en ellos, podía también libertarlos de esos caminos, de esos vicios, de esas ataduras espirituales. Y así comencé este camino, apasionado por Dios. Empecé en ese primer amor, buscándolo, queriendo agradarlo. Hoy en día puedo entender que quizás esto no pasa muy frecuente, de que tú llegues a tu casa y te pongas a meditar, y esa noche, bueno, así de la nada tú quieras aceptar a Jesucristo y vivir para Él. No es algo muy común, pero ¿sabes que sí es común? Que hoy el Espíritu Santo sigue obrando y sigue haciendo, que la obra del Espíritu Santo no ha cesado en este tiempo, y el Espíritu Santo fue el que trató conmigo esa noche, y fue el que puso la semilla desde pequeño y la pudo trabajar y germinar hasta que dio fruto en el 2019. Yo creo que Dios es tan hermoso, tan bello, que Él busca la forma, Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, en qué forma, de qué manera meterse en nuestra vida para llamarnos con lazos de amor. Sin más nada que decirle, esta ha sido un poco de mi experiencia, de cómo Dios trató conmigo, de cómo un joven que le gustaba todas las cosas mundanas, terrenales, todos los placeres carnales, pasó de una noche solamente que Dios trató con él a servirle a Dios hasta el sol de hoy. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes que están viendo este video, y bueno, espero que tengas un hermoso y excelente día, y que si llegaste hasta este punto de este video, puedas seguir apoyándome, puedas seguir compartiendo estos videos, dándole me gusta y suscribiéndote y dándole la campanita para que cuando yo suba cada uno de estos videos siempre te aparezcan en tiempo récord. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga en gran manera.